noches, esto es Todos, Todas tenemos una opinión en su mesa de análisis internacional. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y le invito a que veamos los temas para el día de hoy. Pues ya estamos por acá listos y listas para comenzar el análisis de hoy. Les presento a quienes nos acompañan en esta mesa. Tengo al frente al doctor Eduardo González de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Bienvenido, Lalo. También está con nosotros el doctor Carlos Cerda de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí compartiendo la mesa con mis colegas y con el amable público. Bueno, y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra querida Liz Prado. Ya sabe usted que nos acompaña usualmente. Ella del ITESO, pero hoy tuvo un pequeño inconveniente por ahí de salud, entonces le mandamos muchos saludos. La vamos a extrañar acá durante el programa. Y pues arrancamos con el primer tema. Nuestro primer bloque tiene que ver con varias cosas que han sucedido en Colombia en estos días. Hemos visto, desde luego, imágenes tremendas, terribles del sismo que ya veían ustedes en la introducción del programa. Un sismo tremendo el pasado lunes de 7.4 de intensidad, con un epicentro en San José del Palmar. Hasta el momento más de 3,000 heridos, una verdadera tragedia. Y en medio de esta convulsión también, unos pocos días antes, el 7 de agosto, vimos la toma de posesión del nuevo presidente en Colombia, Abelardo de la Espriella. Vimos por ahí, doctor Carlos Cerda, un par de eventos de cierre también de la presidencia de Gustavo Petro. Él se quedó para un evento en Casa Nariño donde se despidió, agradeció a las Fuerzas Armadas por cuidarlo, y luego vimos una toma de posesión que curiosamente no fue en Bogotá, sino en Cali. ¿Cómo vio usted esta toma de posesión? Bueno, primeramente, eso que mencionas es de llamar la atención, ¿no? O sea, saca la toma de posesión de la capital, Bogotá, y se la lleva a Cali. Bogotá es el centro neurálgico de la política colombiana, ¿verdad? Hay una alta centralización de los poderes en la ciudad de Bogotá. Entonces, desde ahí él quiere mandar un mensaje de decir, voy a hacer las cosas diferentes. No sé si en el fondo también quiere decir, quiero apoyar más a los departamentos fuera de la ciudad de Bogotá. Y eso es una primera situación o una cuestión de llamar la atención. La representación internacional, ¿verdad? Bueno, pues estuvo obviamente muy del lado de los presidentes que representan ideologías de derecha, como él al que él pertenece. Contando obviamente con la participación institucional del rey Felipe VI, que dentro de sus actividades como jefe de Estado siempre es acudir a las tomas de posesión de los países latinoamericanos, ¿verdad? Lo tiene así como parte de sus tareas. Lo que vimos, pues obviamente, ¿verdad? También el evento protocolario rompiendo con todos los cánones acostumbrados hasta la fecha, con la participación de elementos religiosos, ¿verdad? Lo cual no se había visto. A algunos les gustó, otros no estuvieron muy de acuerdo con eso. Y el acercamiento también a la cúpula militar. Eso también es muy llamativo, ¿verdad? Porque obviamente pues está prácticamente pidiéndoles o diciendo me voy a respaldar en esto, en un país que no olvidemos ha sido un país muy convulso, ¿verdad? Que ha tenido fuerzas paramilitares, que tiene todavía una guerrilla. Entonces el mensaje es muy significativo en ese sentido. Eso es lo que yo diría en una primera parte de lo que se vio en la toma de posesión. Así es. Lalo González, si gustas. Sí, y frente a esto que claramente menciona Carlos, también no perder de vista que, digamos, a diferencia de lo que pasó cuando Gustavo Petro llegó al poder, en donde la derecha pues sufrió una, yo diría en su momento, severa desmovilización,
partidista. En esta ocasión no se presenta así. De hecho, el llamado de Gustavo Petro es a mantener la movilización social en todo el país para, dicen ellos, defender los derechos y las condiciones a las que pudieron acceder durante el gobierno de Petro. Entonces creo que si ponemos en un escenario las dos dinámicas, pues nos están mostrando claramente lo que va a presentarse en los siguientes 4 años de gobierno en Colombia. Por un lado, un presidente que no solamente pues se agarra, ahora sí yo diría, de los clavos encendidos al traer el asunto religioso, pero también militar y empresarial de manera muy cercana a su proyecto de gobierno. Y por otro lado, a mí me parece que es algo que no necesariamente esperaba la derecha en términos de mantener la movilización por parte de la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que explica esta movilización anunciada por Petro en un primer momento? Pues que finalmente de la Espriella solo gana con 250,000 votos de diferencia, más o menos. Es decir, no hay una movilización electoral y política en Colombia desde la izquierda que resulte menor. Al contrario, es un espectro político importante que me parece que van a ir configurando los encuentros y desencuentros en los siguientes 4 años. ¿Sí? Entonces creo que esto de principio es lo que también habría que tomar en cuenta para ver cómo se va a desarrollar el gobierno del Espriella. No, bueno, y muy importante es decir que eso que mencionas se refleja en la composición del Congreso colombiano. Entonces, Espriella no tiene una representación, ¿verdad? La gran mayoría la sigue teniendo la izquierda. Entonces, pues eso va a ser un punto a sortear por parte de Abelardo de la Espriella para todo su proyecto político. No va a estar tan fácil porque no tiene los elementos en el Congreso para que le aprueben sus reformas, para todo. Entonces, ese espectro sigue ahí y yo creo que va a dificultar la tarea de gobierno de Espriella si él no tiende puentes. Ese es el otro punto, ¿verdad? O sea, si él realmente viene con un ánimo constructivo y comunicativo, pues de alguna manera puede cabildear con el Congreso y eso. Pero si ya viene en un plan confrontativo, pues muy difícilmente va a poder lograr sus objetivos. Qué bueno que menciona Carlos este asunto de las posibles alianzas dentro del Congreso, porque me parece que si revisamos, iba a decir las primeras semanas, los primeros días, las primeras horas de gobierno, pues hay una cantidad de cosas que está poniendo sobre la mesa que van desde política exterior, política interna, disminución del presupuesto hasta de 6,500 millones de dólares en el gasto del gobierno, despido de personal burocrático, pero además me parece que lo que da a conocer en sus primeros pasos va en contra de lo que venía construyendo Colombia en los últimos 4 años. Se acaba de anunciar apenas hoy en la tarde que pues ya queda autorizado las labores del Ejército de Estados Unidos dentro del país para enfrentar a los grupos del narcotráfico, del terrorismo, lo que esto signifique en este momento, que son cosas en las cuales Abelardo de la Espriella tiene mucho interés en que se lleve a cabo, pero por otro lado son precisamente los puntos más delicados en los cuales a mí me parece puede encontrar algún respaldo en el Congreso. Entonces sí va a ser muy importante los puentes que pueda extender, pero creo que en algunas áreas como estas difícilmente van a poder establecer algún puente de comunicación. La parte de los Estados Unidos pues no es nueva porque el Plan Colombia ya desde cuándo, ¿verdad? Ya establecía cosas similares. Pero ha tomado decisiones en materia de política exterior que sí vienen a contravenir todo lo que se había tejido en los últimos años y particularmente el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre las colinas del Golán. O sea, de verdad que es un parteaguas, ¿verdad?
que nunca lo hubiéramos esperado, o sea, ni Milei se ha atrevido a eso, ¿no? O sea, y llega y con todo, ¿verdad? Y evidentemente, pues pone en jaque las políticas que tienen que ver, con respecto a esa situación que además Naciones Unidas no consiente. Entonces, vamos a ver también por ahí. El otro punto bastante, pues, llamémosle triste, ¿verdad? Es el desconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y en consecuencia de otorgar esa soberanía al Reino de Marruecos. Entonces, los saharauis pues se han ido quedando cada vez más solos, porque también había una ofensiva de parte del presidente Trump, ¿verdad? Una de las últimas acciones de política de su primer cuatrienio fue precisamente decir que desconocía, ¿verdad? Y más bien ellos no lo habían reconocido, sino que reconocían la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Entonces, la República Árabe Democrática, ¿verdad? Que es reconocida por México, hay que decirlo, México es uno de los países que sí la reconoce, pues se ha ido perdiendo aliados, ¿verdad?, en contraposición a la enorme influencia que está ejerciendo Marruecos, y es uno de los argumentos que da ahora de la Espriella, porque queremos incrementar el intercambio comercial con el Reino de Marruecos. Así es, entonces vemos en política interna y en política exterior cómo va pintando ya este gobierno, desde un discurso, por ejemplo, en un cuartel militar, la propia ciudad de Cali tuvo que ser resguardada con 11,000 efectivos del ejército colombiano, y vemos claramente en el discurso la adopción del presidente de la Espriella de conceptos que ha estado exportando la Casa Blanca, como el de narcoterrorismo, ¿no? Y luego vemos este anuncio que ya mencionaba Lalo González el día de hoy. También discursos muy reminiscentes de hace varias décadas en Colombia, cosas que recuerdan al Estatuto de Seguridad, un discurso muy duro en cuanto a cero tolerancia a la criminalidad, pero también a la protesta social fuera de la ley. Habría que ver qué determinan como eso. Ya habíamos hablado de los bloques de seguridad en un programa anterior, y bueno, la cereza en el pastel, este rito religioso, además con un tinte bastante exagerado en medio de un estado laico. Pues bueno, aquí seguiremos hablando de lo que viene para Colombia. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, nos quedamos conversando sobre Colombia y la nueva presidencia colombiana, pero también a los pocos días de esta toma de posesión, pues se sucede, Lalo González, un sismo de dimensiones tremendas. Esto siempre tiene consecuencias políticas. Hemos visto un anuncio, por ejemplo, de titulares de Protección Civil colombiana diciendo que no van a aceptar delegaciones de diferentes países, pero que sí aceptan la ayuda de delegaciones como El Salvador, Ecuador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, estamos viendo ahí este viraje del gobierno colombiano hacia la ultraderecha. Cuando llega Abelardo de la Espriella y empieza a hacer todas estas modificaciones, y días después viene el terremoto, recordé, no tiene las posiciones políticas nada que ver, pero recordé que cuando Madero llegó a la Ciudad de México, hubo un terremoto en la Ciudad de México, y la gente decía, cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló. Pues pareciera que ahora, con todas estas sacudidas políticas de Abelardo de la Espriella, podríamos aplicar precisamente este dicho, ¿no? Cómo se le mueve un escenario que evidentemente tampoco tiene que ver con una responsabilidad directa, por supuesto, del mandatario, pero sí me llama muchísimo la atención esa negativa, no solamente a recibir ayuda, ¿sí? Dicen ayuda, digamos, en personal, pero sí México mandará cerca de 900 toneladas de alimento y de medicina o dinero. El mismo Bukele pues ha establecido ahí en la red X el respeto por esto, diciendo, bueno, pues si no quiere que mandemos gente, pues veremos si podemos ayudar con medicina y alimento. Entonces yo creo que pues esto marca
en un momento tan delicado como es un terremoto, la línea por la cual se va a conducir con respecto a gobiernos que considera que no son de su espectro político el presidente del SPREI. Así es, doctor Carlos. Bueno, yo creo que para cualquier presidente de cualquier color, de cualquier tinte ideológico, que al tercer, cuarto día de su mandato le suceda un terremoto de estas magnitudes, pues obviamente le cambia por completo el proyecto y la narrativa de corto plazo, ¿no? Justo, ¿verdad? Justo precisamente se estaba dando lo que los colombianos llaman el empalme, ¿verdad? Que es prácticamente como la transición. O sea, el gobierno de Petro todavía no entregaba por estaba completo y una cuestión fue la protección civil, ¿verdad? Y donde de la Espriella nombra a alguien completamente sin experiencia y quien asume la responsabilidad es el saliente nombrado por Petro, pero dice, pues yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces ya desde ahí empieza a haber como un conflicto por el momento en que se da esta situación. Y luego viene esa cuestión del elitismo, o sea, de decir, eso me recuerda, porque eso ya lo había hecho respecto de un tifón, la Junta Militar de Myanmar en 2008, o sea, el negar la ayuda, o sea, a recibir la ayuda internacional, pero de la Espriella sí acepta a personajes que vienen de Israel, cuando todavía no anuncia que se restablecen las relaciones, ¿verdad?, que tenían rotas 20 meses, ¿verdad? Entonces, ya anuncia que va a volver a tener relaciones diplomáticas con Israel, pero previo a esto sí les da la entrada a estos equipos de parte de Israel, y en los otros se pone como muy elitista decir, esto no me interesa, cuando las necesidades del pueblo la estamos viendo a través de las noticias, ¿no? Sí, es tremendo que no esté el criterio humanitario por encima de sus conveniencias políticas, ¿no? Y otro elemento más que me gustaría mencionar es que ya prácticamente su primer día ordenó la movilización de varios miembros del crimen organizado que estaban en prisiones de baja seguridad a una prisión de alta seguridad, y esto viene acompañado también de un aviso en el sentido de que, como lo prometió en campaña, establecerá una o varias cárceles de máxima seguridad al estilo de las de Bukele en El Salvador. Entonces, pues vemos que también me recordó aquel primer día del año pasado de Trump, donde era una cantidad de decretos los que estaba sacando, pues así. El presidente de la Espriella en menos de una semana modifica o trata de modificar la política interna y exterior de Colombia, pero se le cruza el asunto del terremoto, que bueno, pues sí, efectivamente le mueve todo el escenario. Perdón, doctor. Y otro elemento muy similar con Trump es el narcisismo, porque empieza a dar el discurso, o sea, de condolencia, llamémosle así, y él saludando y enviando besos. Eso no ha caído nada bien en la población colombiana. Yo creo en la internacional también, pero particularmente la colombiana. Sí, ha mostrado un tinte frívolo tremendo, muy personalista, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, queda muy claro, queda ya en evidencia ese eje político que, entre otras cosas, colabora para llevarlo al poder, ¿no? Entonces, esa forma de alinearse con Estados Unidos, pero también esta concesión tremendísima a Israel, de la que ya hablaba el doctor Carlos Cerda, en cuanto al reconocimiento de los Altos del Golán como parte del territorio israelí, cosa que ha dicho Netanyahu en distintas ocasiones. Para quienes nos ven, los Altos del Golán es un territorio que ha ocupado Israel por décadas, pero que en realidad pertenece a Siria, pero que curiosamente el gobierno actual sirio de el otrora al-Jolani no le reclama a Israel, porque, bueno, parte del asunto es que en realidad él está en el gobierno con la venia de Estados Unidos, y parte de eso implica no reclamar de vuelta este territorio de los Altos del Golán. Entonces, bueno, queda en evidencia esta alianza, esta forma de alinearse políticamente con estos actores internacionales que hemos tenido en boca en este programa ya en muchas ocasiones. Queremos continuar con el tema de Medio Oriente, fíjense, porque hay algo muy interesante que sucedió en estos días. El 7 de agosto también, el día de la toma de posesión, se dio una noticia internacional muy importante, porque resulta que se firmó
un acuerdo defensivo entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. Entonces vimos a personajes como el presidente Erdogan al lado del príncipe heredero Bin Salman y al lado del premier pakistaní Sharif, unas imágenes tremendas anunciando una alianza que ya se conoce como el Acuerdo de la Meca. Lalo González, si nos ayudas a entender un poco por qué es relevante. Sí, a mí me parece, cuando yo vi el anuncio, me pareció muy interesante, muy importante por muchísimos lados, tiene muchas aristas. Una de ellas, la principal, me parece, es que el que sale muy fortalecido de este acuerdo, aunque no está metido ahí, es precisamente Irán. Sí, ese es un primer elemento. Un segundo elemento que creo que es muy interesante y del cual no hay todavía mucha claridad, pero en varios medios se está mencionando, es que se le ha comenzado a llamar como un acuerdo espejo o similar al de la OTAN, en donde se establece que si uno de los miembros del acuerdo es atacado por una fuerza externa, cualquiera de los otros tendría que responder. Entonces eso me parece que es importante. Un tercer elemento es que se juntan tres características que no necesariamente están presentes en los tres países. Es decir, por un lado, la tecnología militar y esta posición geográfica que tiene Turquía. Por otro lado, pues 190 armas nucleares que tiene Pakistán. Y por otro, pues lo que más aporta Arabia Saudita, que es dinero. Y entonces hay tres elementos ahí que le empiezan a poner cara nuevamente a Israel y obviamente a Estados Unidos. Yo sigo pensando que a lo largo de más de un año de gobierno de Donald Trump ha logrado despegar lo que estaba unido y unir lo que andaba despegado. Es decir, países que no tenían mucho que ver entre ellos se han empezado a pegar, y países que estaban cercanos pues han comenzado a despegarse, incluso al interior de Estados Unidos, por ejemplo en el caso de los republicanos. Y yo creo que este acuerdo, que efectivamente ya se le comienza a llamar como el Acuerdo de la Meca, pues es resultado de la injerencia y la violencia desatada por Israel y Estados Unidos, no solamente contra Irán, sino en general con el área del Medio Oriente. Líbano, etcétera. Ha cambiado sin duda la correlación de fuerzas ahí y pues se han cruzado límites importantes, ¿no? Ver a los saudíes cerca de Turquía y de Pakistán, pues es desde luego algo desagradable para Estados Unidos, pero sobre todo, doctor, parece que algo de lo que tiene que ver con esto es, bueno, parece que ya no tiene credibilidad esta noción del paraguas defensivo estadounidense para los saudíes en Medio Oriente después de los ataques de Irán, ¿no? Así es. Yo por eso tengo mis dudas sobre que Irán sea el gran ganador, ¿verdad? Porque el enemigo histórico de Irán es Arabia Saudita por cuestiones religiosas y de mucho tiempo atrás, porque digamos que la enemistad con Estados Unidos viene de 1979 para acá, ¿verdad? De la Revolución Islámica para acá. Pero con Irán, por una cuestión religiosa, pues viene de mucho tiempo atrás. Y luego vemos este acuerdo que sí, efectivamente, ahora sí que de chile, mole y picadillo, ¿no? Porque no vemos por dónde, ¿verdad? Donde sí, efectivamente, ¿verdad?, se retoma la doctrina Díaz, porque la doctrina Díaz fue la primera en 1893 que empieza a decir, cuando un país de América Latina sea atacado, se entiende que son atacados todos y hay que responder. Y eso primero fue al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 48, y luego se fue al artículo 12 de la OTAN. Y efectivamente se establece aquí que cuando uno de estos tres países sea atacado, se siente que se va a atacar a todos y todos tienen que responder. Por eso es que siento que Arabia ahí como que toma este paraguas y no lo veo tan ventajoso para Irán. Pero me llama mucho la atención la presencia de Pakistán en este momento, porque Pakistán era el mediador entre los Estados Unidos e Irán. Y entonces la característica propia de un mediador es su imparcialidad. Al suscribir este acuerdo, ya no podemos decir que Pakistán es
una cuestión imparcial y por lo tanto va a perder la credibilidad como mediador. Y era el que más o menos había llevado, digamos, las pláticas entre Irán y los Estados Unidos, y ahora se va a tener que buscar a otro actor por ahí. Pero luego tenemos a Turquía, ¿verdad?, que además Estados Unidos le acaba de permitir la adquisición de cierto armamento, el cual inmediatamente Israel protestó. Entonces, por eso es que vemos aquí un mosaico de que, o sea, ahora sí que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, pero está anunciado. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? También no fue muy visible en este aspecto, pero de que es un acto trascendentísimo para el contexto que está viviendo la región. Es muy importante, habrá, yo creo, más lecturas, pero sobre todo habrá que ver cómo se desarrolla esta famosa alianza. Rapidísimo. Y hay un elemento también bien importante. Se está ventilando en varios medios de comunicación, varios periódicos y portales, que quien estaría a tiro de piedra de meterse en este acuerdo sería Egipto. Entonces, eso también vendría a revolver aún más la ensalada que implica un acuerdo entre estos tres países. Híjole, pues vamos a continuar con este tema luego de la pausa. No se vaya. Bueno, pues nos quedamos conversando sobre el Acuerdo de la Meca, esta alianza defensiva entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, que sorprendió a varios el pasado fin de semana. Lalo González, platicamos ahí sobre pues estos mensajes que en realidad da esta alianza, tanto para Estados Unidos como para Irán. Sí, y hay dos elementos, además del de Egipto que mencionaba en el bloque anterior, es que pues ya tenían varios días, incluso semanas, que la prensa oficial de China pues estaba teniendo una presencia más bien menor con respecto a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y recibe con buenos ojos este acuerdo. Pero además hay otro elemento que también es interesante no perder de vista: cómo se traslapa con los BRICS. Entonces, también ese es otro asunto que no solamente con el acuerdo, sino en el conflicto mismo del Medio Oriente, está en todo momento cruzado por países que forman parte de esta alianza, que pareciera que, aunque están en contra en algunos espacios, pues finalmente coinciden en el mundo de los BRICS, y eso también vuelve como más complejo la realidad del Medio Oriente y, por supuesto, las voces que se pueden escuchar desde Rusia, China y la India con respecto a este acuerdo tripartita. Bueno, y si me permiten, pues para mí hay un mensaje también acerca de que en realidad el proceso de estabilización de esta región ahí en Medio Oriente, pues en realidad está cruzando ya por actores locales, principalmente Arabia Saudita y Turquía, y ya no por Estados Unidos. Entonces, a mí me habla como internacionalista de una pérdida tremenda de la influencia estadounidense en la zona, no solamente por cosas que ya hemos hablado en el programa, que tienen que ver con los ataques a una buena docena de bases militares estadounidenses en la zona por parte de Irán, sino que es esta salida de este paraguas defensivo estadounidense, y es una señal para Irán en cuanto a, bueno, entre otras cosas, buscar estabilizar el comercio de petróleo internacional, ¿no? Por eso China tiende a estar feliz con el asunto, que ¿no? ese es el punto, precisamente, de por qué China vio con buenos ojos este acuerdo, porque mira que reduce o podría reducir la presencia de Estados Unidos como el mandamás en la región, ¿no? Además, evidentemente, de Israel, pero ya no cruzaría por Estados Unidos. Ok, pero me refería a que esto lo que hace es permitir en mayor medida el comercio petrolero hacia China, que es parte del asunto, ¿no? Bueno, nos quedamos en Medio Oriente porque hubo una noticia también muy interesante en estos días. Iría con el doctor Carlos para que nos explicara un poco. Pues se anuncia que el expresidente de Siria,
Bashar al-Assad, fue juzgado en ausencia y condenado a pena de muerte. Él y también su hermano Maher, quien fue, pues quien estuvo al frente de una facción tremendísima del ejército, muy represiva. Ahora sabemos que los al-Assad están, desde luego, en Moscú, terminaron refugiándose allá, pero todo este contexto es muy interesante, doctor. Bueno, yo comenzaría sin pretender dar una clase de derecho penal, ¿verdad? Que la teoría general del derecho penal no está, o hay mucha polémica en torno a los juicios en ausencia, porque, y ese es un derecho humano, el derecho a la defensa. Sin embargo, aquí, al hacer estos juicios en ausencia, pues el inculpado no tiene ese derecho y por lo tanto muchos dicen que obviamente hay un estado de indefensión y que no deberían de ser válidos. Pero el nuevo régimen prometió que los iba a juzgar. De hecho, a sacar toda la cuestión de los al-Assad de ahí, los billetes que traían su retrato ya fueron sustituidos y todo eso. Y ahora se anuncia esta sentencia condenándolo a pena de muerte por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto es muy interesante porque vimos que la guerra civil en Siria comienza en el contexto de la guerra de la primavera árabe, pero que jamás pudo ser tocada en Naciones Unidas porque los al-Assad tienen un vínculo muy cercano con Putin y de hecho Rusia tenía una base militar en el territorio sirio. Y otra respuesta que nos da es que la familia al-Assad está exiliada en este momento precisamente en Rusia. Y entonces nunca se tomó una resolución en el Consejo de Seguridad respecto de Siria porque se sabía que él iba a votar inmediatamente Rusia, eventualmente China, pero en automático lo iba a hacer Rusia. Entonces esto permitió que se hicieran una serie de excesos por parte de los al-Assad y una de las cuestiones por las que se le está condenando en particular es por el uso de armas químicas. Y me vuelvo a la historia que también había dicho el presidente Obama de Estados Unidos, ¿verdad? Que si se comprobaba que se habían utilizado armas químicas, entonces Estados Unidos sí iba a intervenir. Pero como el informe de Naciones Unidas al respecto dijo, sí se usaron armas químicas, pero no tenemos certeza de que hayan sido los al-Assad o que hayan sido los rebeldes, entonces Obama ya no intervino y siguió la masacre en Siria hasta que derrocan al-Assad en diciembre del 2024, ¿verdad? Y él se va al exilio a Moscú. Y entonces comienza el juicio donde todo, gira en torno a todos estos homicidios, pero particularmente en ese ataque de donde se supone se usó gas sarín y que se le atribuye al-Assad. Previamente, en este contexto, Francia, utilizando el principio de justicia universal, también pretendió juzgar al-Assad, pero la Corte de Casación francesa ahí sí respetó, ¿verdad?, la condición de jefe de Estado de al-Assad y rechazó que Francia pudiera juzgar al-Assad en ausencia también. Bueno, ahí no se iba a juzgar en ausencia, sí están prohibidos los juicios en ausencia, incluso en la Constitución, pero se iba a emitir una orden de aprehensión. Entonces, la orden de casación lo para y ahora se retoma y la orden de casación dice, bueno, en virtud de que él ya no es jefe de Estado, se le puede capturar. Y eso fue el año pasado, cuando ya corría el juicio en ausencia en Siria. ¿Cuál es la diferencia de que se juzgue en Francia que se juzgue en Siria? Pues que si se juzga en Francia no hay pena de muerte y que en Siria ya está juzgado por pena de muerte. Pero evidentemente ahora se tiene que pedir a Rusia la extradición de al-Assad y sabemos perfectamente que Putin no lo va a hacer. Ya algunos medios dicen, pues es que Putin lo puede usar de moneda de cambio. Yo no creo que eso vaya a suceder, pero también creo que Putin no va a ser eterno y que llegará un momento en que a lo mejor al-Assad tendrá que rendir cuentas ante la justicia siria, muy a pesar de que el juicio haya sido en ausencia y con la crítica o con el malestar de muchos penalistas que dicen se viola el derecho a la defensa. Híjole, pues puede ser que este sea probablemente el capítulo final de un proceso de gobierno tremendamente dictatorial, brutal,
de pues 24 años, ¿no? Del 2000 al 2024. Perdón, y había que agregar el tiempo del padre. Y otro punto bien importante que había omitido es que la familia al-Assad es alawita, en un país que Siria es mayoritariamente sunita. Entonces, obviamente, los alawitas están identificados con los chiitas de Irán. Entonces, a los al-Assad siempre se les ha considerado aliados de Irán, que es otro ingrediente a todo esto que estamos comentando. Todo eso herencia de la época del colonialismo, una cosa tremenda. Entonces, bueno, 24 años de un gobierno brutal, 14 años de guerra, una guerra civil que además se usó como una guerra de proxies entre Estados Unidos y Rusia. Se le acusa, como decía el doctor Carlos Cerda, de asesinato, por ejemplo, premeditado intencional, y también de tortura que resultó en muertes. Solamente en la última parte, 500,000 muertos y 14 millones de desplazados en los 14 años de guerra. Y el doctor Carlos Cerda habla de los al-Assad porque la esposa de Bashar al-Assad es un personaje interesantísimo, Asma al-Assad, una mujer de nombre original Emma, que después al casarse se pone el apellido al-Assad. Ella siria, de origen sirio, pero británica, de Londres, altamente educada. Si quiere saber más usted de ella, luego le recomiendo un podcast. Es interesantísima la historia de cómo terminaron pues en un gobierno brutal los dos. Tenemos otro tema muy interesante, Lalo González, si nos ayudas. Vimos imágenes tremendas hace unos días en cuanto a la crisis migratoria en Ceuta, y sobre todo me interesa que podamos analizar el uso político de esta oleada migratoria que sorprendió a los habitantes de aquel enclave español, y pues su intento de uso por parte de la ultraderecha española. Sí, a mí me parece que no solamente en este proceso que vimos en Ceuta, sino en muchos otros otros procesos migratorios se ha querido poner mayor peso político a la huida de las personas de los lugares en donde no tienen el derecho a no migrar. Es decir, cuando nosotros observamos la gente llegando a Ceuta o los centroamericanos a nuestro país, o bien otras personas migrantes de África cruzando el Canal de la Mancha, pues tenemos que poner sobre la mesa primero que la razón fundamental para que salgan de sus comunidades es porque no tienen ese derecho a no migrar y no hay las condiciones en general de empleo, de salud, de recreo, etcétera, para quedarse ahí. Por lo tanto, salen a buscar el futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me parece que ponerle un peso específico, político, como una especie de mano que mece la cuna, que mueve a la gente para desestabilizar gobiernos, etcétera, me parece que es demasiado frente a la realidad que viven las personas migrantes. Es decir, si hubiese, y seguramente en muchos espacios existe, este uso político de las personas migrantes, pero en las comunidades de origen hubiese las condiciones para quedarse, pues seguramente por más que quisieran mecer esa cuna, no daría pie a estas oleadas de migrantes que estamos viendo en muchos lados. Entonces, yo creo que lo que vimos en Ceuta, yo lo podría también comparar con lo que se dijo durante mucho tiempo con las caravanas migrantes que cruzaban por México. Y entonces se hablaba de que había un interés de Trump, que incluso había un interés de Andrés Manuel López Obrador para que estos grupos llegaran a México y después eventualmente alcanzaran Estados Unidos, y Trump los estaba usando como una bandera electoral, cuando pues yo he entrevistado a mucha gente en las caravanas aquí en Guadalajara, en Chiapas. He visto la manera en la cual se organizan a través de redes sociales a partir de ellos mismos, sin que exista esta mano que los empieza a mover y a organizarse para
para migrar. En estos últimos días hemos visto, por ejemplo, en el Canal de la Mancha, cómo han ido incrementando el número de migrantes que cruzan en barcazas. Los últimos 3 reportes tenemos primero barcazas que llegaron a tener 150 migrantes, luego 160, 170 y la última 250. Me tengo que quedar migrantes. por ahí con esta idea. Entiendo que lo que está de subtexto es que no creerías que estuvo la mano del gobierno de Marruecos detrás, ¿no? Yo me refería al uso de la ultraderecha española, pero vamos a una pausa y regresamos. Nos quedamos platicando acerca del uso político de la oleada migratoria en Ceuta. Doctor Carlos Cerda, su visión. Pues mi visión es completamente contraria a la del doctor Eduardo González, porque yo, hablando de uso político, yo creo que aquí sí hay un uso político por parte del rey Mohamed VI de Marruecos. Esta crisis, ¿verdad?, que fue de grandes dimensiones no vista, pero tiene un antecedente en 2021, donde ya había habido también una incursión muy numerosa y donde hay videos donde la policía de Marruecos abre los canceles para que entren los jóvenes. Estos cruces se dan todos los días hay cruces irregulares de marroquíes hacia Ceuta, pero que crucen 50,000 personas en un día, o sea, sí nos habla de una acción preliberada, manejada por las redes, manipulada, porque a partir de una sentencia del Supremo de España, donde dice no se pueden devolver en caliente a los migrantes, ¿verdad?, sobre todo a los menores de edad, hay que darles su derecho de audiencia. Entonces, en las redes se empieza a decir, España está recibiendo a la gente, ¿verdad? Pero esa malinformación, obviamente también, de alguna manera, consentida por el gobierno marroquí, que no hizo nada por detenerlos. Y entonces mueren 100 personas en el intento. O sea, qué triste que el gobierno de Marruecos, en un afán de presionar en un primer término a España, pero no es el único actor al que quiere presionar a la Unión Europea para muchísimas cuestiones. Entre otras, vuelvo a hablar de la República Árabe Saharaui Democrática, ¿verdad? Ellos tienen un plan en el cual dicen lo que ahora se autodenomina República Árabe Saharaui Democrática, ¿verdad?, es un territorio marroquí al cual le vamos a dar autonomía dentro del gobierno de Marruecos. Y eso es lo que han estado vendiendo, ¿verdad?, a lo largo de los últimos años. Y algunos países lo han ido comprando. La misma España, el mismo gobierno progresista de Sánchez también ya traicionó a los saharauis y ya se volteó y dice, bueno, no está tan mal la idea de Marruecos. Así poco a poco han ido. O sea, los famosos tratados de Abraham llevan, o sea, Marruecos los suscribe, reconoce a Israel, porque sabe también que Estados Unidos, en contraprestación, va a reconocer la autonomía de Marruecos sobre esto. Entonces, hay toda una presión del reino marroquí, del gobierno marroquí, ¿verdad? Y yo creo que sí fue una acción orquestada, porque los cruces, como yo digo, se dan diarios, pero no de 60,000 personas. Entonces, esto provoca... O sea, 60,000 personas es la población de Ceuta. O sea, imagínense, o sea, que la misma población de la ciudad autónoma les llegó de fuera. Y acá les digo, lo más triste es que con toda la frustración del mundo, los marroquíes, porque claro que tienen derecho a una mejor vida. Y a todos los que entrevistan dicen, porque en Marruecos no hay futuro. O sea, pero, o sea, y se les ve la cara de frustración cuando dicen, pues se tienen que regresar, ¿verdad? Y ahí van todos muy, muy tristes. Y más triste, los que en el intento fallecieron, que fue un centenar. Entonces eso se me hace un juego perverso por parte de Marruecos, y yo creo que sí. Y vamos a hablar de la manipulación de los grupos políticos españoles, pero yo siento que hay una manipulación de parte de la monarquía marroquí. Es una tragedia humanitaria tremenda. Quizás un poco a lo que se refería Lalo anteriormente, ya nos dirás, es que bueno, si se abren las puertas pero hay condiciones para quedarse, la gente no se va. Eso no está peleado, digamos, con un uso político, con un... Sí, claro, es decir, sí hay algo que subyace a esta acción política tanto de Marruecos o de España o del mismo Estados Unidos en la movilización de los migrantes.
pero a mí sí me parece importante dejar en claro que el movimiento no es a partir de que abran las puertas y demás, sino a partir de que no tienen el derecho a no migrar y entonces se les abre y dice, pues vámonos, ¿no? Incluso estos 50, 60 mil que cruzaron, pues prácticamente fueron regresados casi de manera inmediata, ¿no? Sí, me parece que las dos cosas no están peleadas. Bueno, para hablar del tema de la utilización de esta crisis, empezaron a circular imágenes casi de manera inmediata que se publicitaron incluso, por ejemplo, en Italia, con una agenda política de ultraderecha. Vimos al partido político Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, la primera ministra, publicando imágenes de los migrantes en las calles de Ceuta, diciendo, este es el modelo de Sánchez, aludiendo al presidente español, que tanto gusta a la izquierda italiana. Entonces se incentivaron una serie de miedos y pánicos sociales tremendos de manera muy irresponsable, y además llegaron líderes de la ultraderecha española de núcleo nacional, por ejemplo, a las calles de Ceuta. Vimos a Albice Pérez, a Vito Quilés, declaraciones tremendas de Abascal, de Vox, pero por fortuna la población de Ceuta les expulsó. Y fíjense que no es porque Ceuta sea un bastión del progresismo político, ni mucho menos, sino que en realidad 43% de la población de Ceuta es musulmana. Y entonces esta ultraderecha española, muy basada en Madrid, es tremendamente islamófoba. Y entonces las personas en Ceuta se dieron cuenta de que querían utilizar la tragedia de las personas marroquíes en su búsqueda por una vida mejor, pues para manipular una agenda política en España, y los propios españoles musulmanes expulsaron a la ultraderecha de las calles. Perdón, y no faltaron las declaraciones de Trump diciendo, ¿ya vieron lo que pasó en Ceuta? ¿Por qué necesitamos reforzar nuestras fronteras? O sea, todos sacan provecho político de esta situación. Sí, es realmente una tragedia tremenda y el uso es descarado. Hablando de Trump, tenemos por ahí una imagen que quisiera pedirle a la producción, nos ponga por ahí, porque resulta, Carlos y Lalo, que pues Trump ahora publica esta imagen que tiene, donde pues pone el ojo sobre Groenlandia de nuevo, pero ahora ha modificado el modus operandi. Resulta que en lugar de advertencias directas o de una invasión militar directa, cosa que se le frustró en meses pasados, porque los europeos pusieron el grito en el cielo, lo que ha ocurrido es que resulta que una compañía petrolera tejana de reciente creación, tiene menos de un año la compañía, resulta que llegó a costas de Groenlandia, en una zona que es reserva natural protegida, a empezar a descargar material sin tener licencias de explotación, diciendo que van a hacer una exploración petrolera. Entonces esto ya es una cosa de descaro tremenda, porque a partir de una compañía ligada con Trump, quieren llegar a explorar, según ellos, el petróleo de otro país sin permiso. ¿Qué opinan? Bueno, pues lo que yo opino es que la misma compañía ha dicho que debajo de esas tierras de Groenlandia podría haber hasta $1 billón en petróleo, y que solamente necesitarían una primera inversión de tan solo 60 millones de dólares para empezar a extraerlo. O sea, el negocio es verdaderamente redondo. No hay permisos para nuevas exploraciones, aunque también se ha dicho que hay algunas compañías que sin haber tenido ese permiso han comenzado o tienen tiempo explotando los recursos de Groenlandia. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita con esa compañía y con el discurso de Trump es exactamente lo que vimos con Venezuela, cuando todavía algunos trasnochados decían es que Trump quiere llevar la democracia a Venezuela, y el mismo Trump terminó diciendo, a mí de Venezuela lo que me importa es el petróleo. A mí no me cuelguen esos santitos, claro. Lo que yo quiero es petróleo. Lo otro está muy complicado, mande, doctor. Bueno, lo de Groenlandia es exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo que quiero ahí es el petróleo y la seguridad del Ártico, porque obviamente, ya lo hemos comentado en este programa, pues obviamente Rusia, que sí es un país que tiene presencia en el Ártico de forma natural. Estados Unidos lo tiene también con Alaska, pero ellos quieren tener a Groenlandia por una cuestión
de seguridad y sobre todo con la cuestión de que con el cambio climático muchas zonas de ahí se empiezan a convertir en navegables y sobre todo explotables, ¿verdad? Explorables en un primer momento, así le vamos a llamar, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerde vernos la semana siguiente porque siempre hay temas muy interesantes. Gracias, Lalo González. Gracias, Carlos Cerda. Y a usted por el favor de su atención.